La deserción o el abandono escolar es uno de los principales retos de la educación en México. Tan solo del ciclo escolar 2020-2021 al de 2021-2022, la tasa de abandono escolar en educación media superior aumentó un 54.3% en México. 1.144.000 estudiantes dejaron las aulas. Lo más grave ocurrió a nivel primaria, 516.352 estudiantes menos. 5 millones de niños en educación inicial que no van a la escuela. Por muchísimos factores, incluso la determinación de papá y de mamá de no mandarlos, pero 5 millones de niños de educación inicial que están perdidos en su casa. Hey, ¿qué onda, raza? Antes que nada debo decir que este video no tendrá tanta edición, ya que está más pensado para que lo pongas de fondo mientras estudias, trabajas o lavas los trastes. También quiero aclarar el contexto del porqué de este video. Y es que si bien mi canal está centrado principalmente en gameplays chafas, hechos con mucho cariño, eso sí, también me gusta compartir mis pensamientos y reflexiones sobre ciertos temas que, aunque algunos no me afectan directamente, y hasta podría decir que no son de mi incumbencia, la realidad es que este en específico sí afecta al menos a la sociedad con la que día a día convivo. No solo yo, sino cientos de miles de mexicanos, y no es una exageración. Simplemente es muy probable que algunos de ustedes, que están viendo este video, conozcan el caso de algún familiar, algún vecino o hayan escuchado algo en alguna red social relacionado al abandono escolar de los niños y adolescentes, ya sea porque sus padres no tienen los recursos económicos para brindarles dicha educación o meramente no tienen el interés de hacerlo, porque están sumergidos en vicios o problemas personales y tristemente el futuro de sus hijos no es, al menos en lo que parece, una prioridad. Y tampoco es como que podamos echarle toda la culpa a la familia en sí, ya que también hay casos donde los hijos, por decisión propia, dejan de asistir a la escuela. Normalmente pensaríamos que se debe a que sufren bullying por parte de sus compañeros o que los mismos maestros los tratan mal, pero genuinamente hay casos donde es el puro desinterés, y personalmente me ha tocado conocer a varios así. Algunos niños y adolescentes no ven un beneficio real en ir a la escuela, lo ven meramente como una obligación, como un lugar por el cual se tienen que levantar temprano, asistir y poner atención para aprender algo que tal vez no les interesa y debido a eso aburrirse. Creo firmemente que todo estudiante ha pensado eso alguna vez, es normal, pero pasar de eso y entender que, nos guste o no, necesitamos la educación básica, es decir, la primaria y secundaria, para mínimamente valernos por nosotros mismos en un futuro, a dejar la escuela por completo, sobre todo en esas etapas, en la gran mayoría de los casos no termina bien. Sencillamente ahora en México, para que puedas aspirar a la mayoría de trabajos que realmente te pagan el salario mínimo y un poco más, te den de alta en el seguro y pues tengas todas las prestaciones que te tienen que dar por ley, se te pide que tengas tu certificado de preparatoria o la tengas trunca, o sea que por lo menos cursaste un año o algunos meses. Vamos, que tuviste la intención de hacerla. Ahora, con esto en mente, ponte en el lugar de un niño o puberto que decidió dejar la secundaria o cuyas circunstancias socioeconómicas lo orillaron a hacerlo, apenas en su primer año. ¿Qué hará con el tiempo libre que tiene ahora que ya no estudia? Bueno, pues aquí solo hay de dos sopas. O no hace nada y se pone a procrastinar en su casa a niveles que igualarían a un hikikomori promedio en Japón. Eso, si es que no prefiere ir afuera a buscar chicos que estén pasando por una situación similar a la suya, para pasar el rato y en muchas ocasiones pues hacer desmadre, para más tarde terminar metido incluso en actos delictivos. O la otra cara de la moneda, que es ponerse a chambear, muy probablemente en un trabajo donde no tiene absolutamente ninguna garantía ni protección legal, con un sueldo por debajo del mínimo e incluso es explotado en cuanto al horario con jornadas de hasta 12 horas, y el que trabaja en un negocio familiar no le garantiza que la situación sea diferente. En ese escenario, ¿cómo se supone que puede aspirar a algo mejor? Digo, incluso yo que recién terminé mis estudios universitarios, me encuentro con que la gran mayoría de trabajos relacionados a mi carrera exigen entre 3 a 5 años de experiencia mínima. Ni siquiera con los 8 meses de estadía empresarial que me aventé durante mis estudios estoy cerca de cumplir ese requisito. Pero bueno, la realidad es que sí va a encontrar opciones. Como mencioné, puede que trabaje duro para apoyar un emprendimiento o negocio familiar, o intente empezar el suyo propio. Eso si es que los gastos que tiene su familia, como la renta o el pago mensual de la casa, la electricidad, el agua, la comida, etc., les permitan tener dinero para ahorrar e invertir. Sin embargo, en muchos casos no es así, al contrario, están muy endeudados, tanto que empiezan a empeñar sus pertenencias, se ocultan o evitan a las personas y agencias a las que les deben dinero, en ocasiones finalmente huyen a otro lugar.
Y ojo que esto es algo que le podría pasar casi que a cualquier persona sin importar su contexto socioeconómico. No estoy diciendo que solo las familias de recursos limitados pasen por esto. Cualquiera que no cuide sus finanzas como es debido puede terminar muy, pero muy endeudado. También, y desgraciadamente, como en muchos otros casos, puede que el chico elija llevar a cabo prácticas ilegales, como asaltar gente, robar casas, extorsionar personas y comerciantes, formar parte de juegos de estafa o incluso reclutarse para trabajar con organizaciones criminales, en donde se les suele conocer como los pollitos de colores. Esto en referencia a que son prácticamente desechables y se les asignan tareas de alto riesgo en donde pueden terminar abatidos o capturados por las autoridades, e incluso, en el peor de los casos, por la competencia o los contras, ya que ya sabemos cómo terminan. Hace algunos años, una vecina se mudó a mi colonia junto a su esposo. Ella había tenido un hijo con un hombre anteriormente y luego tuvo 2 más con su esposo. El detalle es que era notable que esta familia tenía serios problemas para solventar gastos básicos, ya que cuando llegaron prácticamente invadieron una casa que estaba abandonada entre muchas comillas. Cayeron de paracaidistas, que es como se le conoce a la gente que hace esto en México, y adicionalmente se colgaron para no pagar electricidad. Ojo que mi familia también llegó a pasar por momentos muy difíciles económicamente y en estas situaciones tienes que adaptarte, pues como puedas. Así que tampoco es que los esté juzgando deliberadamente. A fin de cuentas hacen lo posible para salir adelante, aunque tampoco creo que sea realmente justificable lo que hacen. Sin embargo, fue precisamente en medio de esta situación algo caótica cuando ellos decidieron tener a los 2 niños que mencioné anteriormente, separados por solo 1 año entre el nacimiento del primero y del segundo. La esposa no laboraba y el esposo, algo joven a decir verdad, no conseguía un trabajo estable y al parecer solo había acabado la primaria. Esto lo sé porque de vez en cuando su mamá lo visitaba y su mamá hablaba con mi mamá acerca de la situación que pasaban. El esposo era alcohólico y también consumía sustancias prohibidas. Sé que con lo que he contado hasta ahora algunos pensarán que vivo en una colonia de mala muerte y la verdad es que no. Eso creo. Es bastante tranquila, no hay asaltos, no hay robos a habitación, incluso puedes caminar en la madrugada como si nada. Yo lo he hecho muchas veces y lo único a lo que realmente le tengo miedo es a la chota, a la policía. Ya muchos saben que la policía tiene la mala fama de fabricar delitos, como cuando hicieron operativos en varias barberías en el Estado de México y se dedicaron a andar tirando bolsitas con harina. Sí, harina. En redes sociales se viralizaron videos con agentes sembrando drogas. En este se ve a un agente cuando tira una bolsa con polvo blanco al entrar a uno de los negocios. En fin, el punto es que las condiciones en las que vivían y lamentablemente aún vive esta familia son bastante complicadas, sobre todo para los pequeños, porque hace algunos meses la policía estatal detuvo al esposo y sin darle oportunidad a una defensa legal se lo llevaron a un cerezo de la capital del estado, ni siquiera del municipio. En menos de una semana lo condenaron a 3 años de prisión por supuestamente estar comprando polvos mágicos, que la verdad no lo dudo en lo absoluto. Era bien sabido que el esposo trabajaba en maquilas o en obras como albañil, pero no duraba mucho por sus hábitos de bebida y consumo que muchas veces nos impedían dormir tranquilamente a los vecinos, ya que aunque no tuviera dinero para comprarle los útiles y mandar a sus hijos a la escuela pública, que estaba a solo unas cuadras de su casa, pues sí tenía para comprar caguamas y una de esas bocinas de 1,5 metros con luces del Coppel. Lo más irónico y triste es que ponía corridos tumbados, que muchas veces hablaban de excesos y una vida lujosa. Los niños ahora, sin el poco sustento de papá, definitivamente dejaron de ir a la escuela, ya que sí llegaron a asistir algunos meses. La mamá sale a vender dulces a una plazuela cercana y se lleva a los niños, aunque por suerte tiene bastante respaldo de su familia, pues constantemente le vienen a dejar ropa, comida, incluso ya tienen un mini split y todo, aunque la educación de sus hijos sigue estando en stand-by. Estamos hablando de niños que ni siquiera están recibiendo educación primaria, donde a ti y a mí nos enseñaron a leer, escribir, contar y hacer operaciones matemáticas básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir. Parte del día se la pasan con su mamá en la plazuela y el resto en casa, supongo que viendo la tele o buscando con qué entretenerse. Ahí es cuando de nuevo me pongo a pensar en qué será de ellos en un futuro. Miren, yo sé que las generaciones anteriores tienen muy interiorizado el pensamiento de tengo que estudiar, ir a la universidad, recibir mi título y mi vida estará resuelta. Hoy muchos jóvenes y no tan jóvenes ya son conscientes de que eso es más una ilusión que una realidad. Eso funcionaba muy bien antes, pero ahora no tanto.
Y no quiero ser pesimista, ya que sé que hay gente sin estudios medios o superiores muy trabajadora y que realmente le chinga para ganarse un salario. Los albañiles en México, por ejemplo, ganan en promedio 8,300 pesos o $446 mensuales. Realizan un trabajo realmente pesado, ya que no solo es cargar cosas y estarse moviendo de un lado a otro, sino que también tienen que aguantar el clima, sobre todo al norte del país, donde la temperatura en verano fácilmente pasa de los 35 grados centígrados. Una de mis estadías empresariales la realicé en una empresa constructora y me tocó ver cómo los trabajadores que estaban al aire libre llevaban puestas sudaderas y suéteres para no quemarse con el sol, con el detalle de que estábamos a 38 grados. Yo algunas veces llegué a hacer eso cuando usaba la bicicleta y no me quería quemar la piel, sobre todo la de los brazos, pero solo hacía recorridos de a lo mucho 40 minutos. Aunque ya de eso a estar casi todo el día con un calor insoportable, con una sudadera puesta y además haciendo un trabajo físicamente exigente, mis respetos. De hecho, recuerdo una ocasión en que uno de esos trabajadores entró a una de las oficinas donde yo me encontraba, obviamente esta tenía aire acondicionado, y ahí soltó un comentario: ¿cómo me hubiera gustado estudiar para estar aquí y no afuera? Lo dijo con un tono sarcástico, pero tampoco es como que fuera una broma. Hasta este punto considero que ya dejé muy clara la problemática. Aquellos niños, niñas y jóvenes que abandonan la escuela, sobre todo en la etapa de educación básica, enfrentan serias dificultades para ganar un sueldo justo y condiciones justas de manera honrada. Algunos prefieren irse por el lado delictivo, ya que este les ofrece un ingreso mucho mayor, aunque con un alto riesgo. Esto puede ser causado por la falta de dinero, por problemas familiares, por decisión propia o un conjunto de todas las anteriores. Pero otros caerán en un bucle de pobreza generacional, cometerán los mismos errores que sus padres al ser estos su modelo a seguir y, de cierta forma, ser la única realidad que conocen. Caerán en vicios y tomarán malas decisiones. Tendrán hijos cuando no están económica ni emocionalmente preparados para tenerlos y tristemente repetirán el mismo patrón que sus padres hicieron con ellos. Algo que me recuerda a los memes del Shrek buchón con la Fiona empoderada que le da de comer chetos y coca a Iker Yandel. Con todo lo dicho hasta ahora, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos contribuir a que realmente los mexicanos tengamos fe en el futuro de nuestro país? Porque literalmente los niños y jóvenes somos el futuro. Me incluyo porque no creo que esté tan ruco, apenas tengo 20. Bueno, primero hay que dejar en claro que este es un trabajo que depende en gran parte de los padres en primer lugar. Su compromiso no se limita a solo darles las herramientas para ir a la escuela como útiles, uniformes o la colegiatura. Desde que tienen a sus hijos, los padres tienen que pensar en la educación como una inversión a largo plazo. Esto significa cuidar las finanzas para evitar deudas innecesarias, ser un ejemplo de responsabilidad para ellos y, si es posible, buscar programas de apoyo o becas para sus hijos. Más allá de lo económico, los padres tienen que estar ahí, escuchar a sus hijos cuando tienen problemas en la escuela, motivarlos cuando se sienten desanimados y celebrar sus logros. Si un estudiante siente que a sus padres realmente le importan lo que hace en la escuela, es mucho más probable que le eche ganas. Por otro lado, los estudiantes también tienen una responsabilidad bien grande en su propia educación. Un estudiante tiene que entender que lo que aprenda hoy, aunque parezca aburrido o innecesario, probablemente le abra una puerta mañana, aunque sea una pequeña. No todo lo que le enseñen le va a apasionar, pero sí le puede dar una base para otras cosas más importantes que haga después. La escuela es una herramienta para tener más opciones en la vida. También me gustaría agregar que el mismo sistema educativo podría reformarse para incentivar y enseñar habilidades laboralmente útiles a los estudiantes desde la secundaria, como cursos de plomería, electricidad, mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado, repostería y cocina, solo por mencionar algunos ejemplos. Habilidades con las cuales los estudiantes pueden generar ingresos más adelante sin la necesidad de que la familia les tenga que enseñar algún oficio. De igual modo, considero conveniente alguna reforma laboral que avale y permita a los adolescentes a partir de 15 años laborar medio tiempo legalmente. Y sé que aquí más de uno pensará que qué carajo estoy diciendo. No sé ustedes, pero cuando tenía 15 años yo tenía muchas, pero de verdad muchas ganas de trabajar. No solo para apoyar a los gastos de la casa, sino también para comprarme mis propias cosas, como ropa, tenis, una tarjeta de Game Pass o yo qué sé. Obviamente por mi edad y mi horario escolar esto no fue posible, además de que no tenía algún familiar con un negocio que me pudiera contratar. Y también mi mamá no estaba de acuerdo con la idea. Aún así, a mis 17 años conseguí mi primer jale como asesor de ventas para una empresa.
Bueno, así suena bonito, ya que era lo que decía en el gafet que me dieron el día que me contrataron, pero en realidad era andar de cambaceo xddd. Que consiste en ir toque y toque a las puertas de las personas, ofreciéndoles un servicio, y si lograba convencerlos de que adquirieran el producto, pues me daban una comisión por cada venta. En fin, con este video busco exponer un problema que estoy seguro que México lleva arrastrando por generaciones, incluso me atrevería a decir que desde antes de que los cárteles surgieran. Comento algunos cambios de mentalidad y actitud en los que se pueden trabajar para mejorar la situación. Pero ahora cuéntame tú qué opinas en los comentarios respecto a todo esto. Por cierto, no busco que este video sea una verdad absoluta sobre cómo se debería de abordar el tema. Simplemente digo lo que pienso y estoy abierto a la crítica siempre y cuando se haga de manera respetuosa. Tampoco creo que haciendo que todos los jóvenes concluyan sus estudios hasta el bachillerato vaya a cambiar radicalmente la situación del país. Pero sí creo que mejorarán las opciones de crecimiento de muchos de ellos. Eso de la mano de campañas de concientización para que los jóvenes planeen mejor su futuro. Pero bueno, no hago más largo esto y estén pendientes al próximo video. Bye. Y recuerda, entrenar las piernas es fortalecer la base que sostiene todo tu cuerpo, brindándote más fuerza, equilibrio y resistencia.